Una vez más, mis amigos, muy bienvenidos. Estamos en esta serie que hemos titulado ¿Cómo es Dios?, estudiando precisamente los nombres de Dios, porque ellos describen su persona, su carácter y su proceder. Ahora, con sus Biblias abiertas en Génesis 22, vamos a proseguir estudiando el nombre Jehová Jireh, el cual encontramos en el capítulo 22 del Génesis y versículo 14. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Pero antes de desarrollar nuestro estudio en la palabra de Dios, vamos a necesitar de su guía. Así que vamos a orar a Dios. Amado Padre, estamos agradecidos por tu palabra, ya que en ella encontramos todo lo que nuestro corazón anhela, la guía en el camino de la vida. En ella encontramos la revelación, no solo de lo que tú tienes para nosotros en el futuro, el cielo y la eternidad, sino también tu plan para nuestras vidas en el presente, cómo debemos vivir una vida que te honre y sea de bendición para otros. Te agradecemos, Padre, por lo que la Biblia significa para nosotros, por su contenido y por lo que genera en nosotros. Es por eso que una vez más vamos a tu palabra y confiamos en que el Espíritu Santo, su autor, nos hablará a nuestros corazones. Que no haya ningún impedimento, Dios, y que no contristemos su bendita persona. Por eso, Señor, danos mentes receptivas, que seamos mejores personas al haber oído tu palabra en este día. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En Génesis capítulo 22 estábamos en nuestro estudio del nombre Jehová Jireh, el Señor proveerá. Cuando se nos terminó el tiempo en el programa anterior, ¿lo recuerdan? Este capítulo de Génesis comienza diciendo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. El corazón de Abraham estaba en condiciones de recibir una prueba muy severa, y era una severa prueba de parte de Dios. Hay muchas pruebas que vienen a nuestras vidas, muchas veces por medio de una tentación de Satanás. Muchas veces las pruebas, circunstancias y vicisitudes de la vida provienen directamente del diablo. Pero otras veces, cuando las pruebas vienen de circunstancias que nos rodean, que parecen ser imposibles de evadir, que nunca las buscamos pero nos envuelven, se transforman en una prueba. Yo creo que el propósito principal de la prueba proviene de la mano de Dios. Cuando nuestro Señor bendito nos pone a nosotros en un horno para probar cuán verdadera es nuestra fe. Y amados, Dios va a hacer eso. Él tiene que saber cuánto le amamos y quiere que crezcamos espiritualmente. Ahora, no nos va a ayudar para nada si nosotros simplemente le llamamos Señor, cantamos en cuanto a su señorío y damos testimonio acerca de Él, pero no tenemos la fe que nos hace fuertes. El corazón muchas veces tiene que ser puesto a prueba por Dios hasta lo más profundo para que no quede ningún elemento de hipocresía en algún recoveco del mismo. Dios dice: hijo, dame tu corazón. Él no dice: dame tu mente, tu intelecto, tus talentos, tu dinero, tus dones. Dice: dame tu corazón. Y para poder probar la sinceridad de nuestra respuesta a ese mandato, muchas veces Él va a tomar algo que es muy querido por nosotros. Por eso le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. La vida es una sucesión de pruebas, ya que el carácter piadoso solo se puede desarrollar por medio de la disciplina. Y algunas veces, en muchas vidas, hay una prueba suprema, a la cual todas las demás son secundarias y en ocasiones preparatorias. Creo que ese fue el caso de Abraham, y ahora vamos a considerar ese evento en su vida. Para Abraham se trataba del medio que lo acercaría más que nunca en su relación con Dios, y posiblemente la bendición espiritual más grande que jamás haya recibido. Todo eso allí en Génesis 22, cuando Dios se reveló a Abraham como Jehová Jireh. Ahora, Dios nos honra al probarnos de esa manera. Dios no probó, por ejemplo, a Lot de esa manera. ¿Por qué? Porque fue Sodoma que tentó a Lot. ¿Por qué fue Sodoma que tentó a Lot? Él nunca llegó a un nivel espiritual tan alto para tener el honor de ser probado por Dios.
Queda muy claro que había muchas cosas entre su corazón y Dios, por ende no se necesitaba de un horno para sacar a relucir nada. Pero Sodoma no tenía ninguna relación para Abraham, o con Abraham. Abraham le dijo a Lot: toma lo que quieras y yo me quedaré con el resto. Y Lot miró hacia Sodoma y se acercó demasiado. Entró a Sodoma y Sodoma entró en él. Entonces nunca vino un tiempo de prueba para Lot, pero sí vino para Abraham. Y creo que Abraham estaba alcanzando el pináculo. Fíjese en el versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas relatadas en los capítulos anteriores, más específicamente capítulos 20 y 21. Abraham pasó por aguas profundas y Dios ahora iba a darle la prueba de fuego. Iba a probar que Abraham era un hombre de fe, un hombre de Dios. Entonces vale la pena examinar este tiempo de prueba. Ahora, por lo general, después de una prueba severa viene un tiempo de bendición. Creo que esto fue así con Cristo mismo. Después de haber sido bautizado por Juan en el capítulo 3 de Mateo, el Señor Jesús fue tentado por el diablo allí en el desierto en capítulo 4. Esa fue la prueba máxima como hombre. Ahora, Dios probó a Abraham y lo trajo a la cima de su experiencia con él. Y estoy seguro que para Abraham esto fue algo que nunca más se olvidaría. Este recuerdo se quedaría con él por el resto de sus días. Ahora, antes de fijarnos en la prueba y en el nombre Jehová Jiré, me gustaría destacar el rol de Isaac en todo esto. Siempre me llamó la atención eso. ¿Hubo algún desacuerdo por parte de Isaac? Tenemos que tener en mente que Isaac no era un muchachito, sino que era un joven robusto de por lo menos 20 años de edad. Y recuerde que Abraham fue padre de Isaac, siendo ya avanzado en edad, por lo que Isaac podría haber resistido a su padre al llegar al lugar. Abraham no pensó ni por un momento que estaba haciendo mal al ofrecer a Isaac en sacrificio. Abraham conocía la práctica de los sacrificios humanos que hacían los cananeos idólatras, por lo que no lo sorprendió que Dios le pidiera que haga un sacrificio. Pero Abraham sabía desde el principio que Dios no quería que Isaac fuera sacrificado. En realidad lo que Dios quería no era la vida de Isaac, como le dije ya varias veces, sino el corazón de Abraham. Y allí hubo un gran triunfo. Ahora, hay algo que nunca se recalca y es el versículo 8, que realmente me impacta. Y nunca leí nada al respecto en un libro o comentario. Es el versículo 8 donde Abraham dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Se trata de una respuesta impresionante. Veo algo en esa respuesta que nunca antes había considerado. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En mi Biblia subrayé con un bolígrafo: Dios se proveerá. Creo que Abraham, al decir eso, tal vez al darse cuenta del significado, expresó una de las profecías más claras del Antiguo Testamento concerniente al plan de salvación. Dios se proveerá. Él mismo se proveerá. Él se entregaría en la persona de su Hijo. Ese es el punto del pasaje. Dios se proveería, se ofrecería. ¿Se da cuenta? Dios se ofrecerá a sí mismo como el Cordero. En efecto, eso es lo que yo creo que dice. Dios en la persona de Cristo se ofrecería a sí mismo. Sus redimidos formarían la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, como leemos en Hechos 20:28. Y esa declaración de Pablo en Hechos 20, que Dios redimió a la iglesia con su propia sangre, es una idea más que interesante. ¿Dios tiene sangre? Según Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Cómo puede ser que Dios tenga sangre? Bueno, Dios en la persona de Cristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo leemos en Juan 1:29. Pero nosotros no podemos comprender esto en su totalidad hasta que nos asimos, nos aferramos del hecho de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como dice 2 de Corintios 5:19. Abraham vio esa verdad. Estoy convencido de que él se dio cuenta de eso. El Evangelio es el mensaje de Dios que provee un sacrificio.
ya que un sacrificio humano no alcanzaría. Dios debe proveer entonces Él mismo el cordero. De no ser así, no habría perdón de pecados. Abraham comprendió el significado de estas cosas, ya que escuchamos las palabras del Señor Jesús diciendo: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Ahora, ¿cómo vio Abraham el día de Cristo y se regocijó? Creo que en esta instancia, cuando él dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, creo que Dios le reveló a Abraham, y Abraham vio que Dios se ofrecería a sí mismo en la persona de Cristo. Ahora, todos sabemos cómo sigue la historia. Después que el ángel de Jehová intervino desde el cielo para prevenir que Abraham degollase a Isaac, Abraham vio un carnero trabado allí en las ramas de un arbusto, y Dios le indicó que degollara el animal y no a Isaac. Y después leemos el texto en el cual aparece el nombre Jehová Jiré, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. Fíjese cómo Abraham no dijo que Jehová había provisto ni que Jehová provee, sino que dijo: Jehová proveerá. En el monte de Jehová será provisto. Cuando Abraham dijo esto, su cumplimiento estaba aún en el futuro. Pero ahora Jehová Jiré es un nombre precioso para todos los que han sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Abraham dijo: en el monte de Jehová será provisto. Ahora podemos decir: en el monte de Jehová el Señor proveyó. Aleluya, el Señor proveyó. Bueno, ¿hay alguna aplicación del significado de este nombre en nuestra vida cotidiana? Significó muchísimo para Abraham, de eso estoy seguro. Pero, ¿qué para nosotros? Jehová Jiré, ¿tiene algún significado especial para nosotros? Sí, claro que sí. Jehová Jiré, quien proveyó para el sacrificio para Abraham y luego para el mundo entero, va a proveer otras cosas. Por ejemplo, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Se trata de un gran versículo, pero tiene que tener en cuenta que hubo dos requisitos para que Abraham pueda probar que Dios proveerá. Ahora, estos son una obediencia a la palabra de Dios y una entrega total a la voluntad de Dios. Mis amigos, no traten de adueñarse de este versículo sin antes cumplir con los requisitos. Es verdad que Dios no escatimó a su Hijo. Es verdad que Él puede darnos todas las cosas, pero nunca se adueñe de la promesa de Jehová Jiré a Abraham hasta que usted muestre que tiene fe como Abraham, obediencia a la palabra de Dios y sumisión a su voluntad. Una cosa es conocer la palabra de Dios y saber su voluntad. Otra cosa es hacerla. Muchas veces oré: Señor, quiero que sea tu voluntad, o quiero conocer tu voluntad, seguir tu voluntad. Algunos creyentes encuentran la voluntad de Dios y la siguen hasta cierto punto, pero después la dejan de lado. Y algunas de las grandes tragedias de la actualidad se encuentran en las vidas de hombres y mujeres que comenzaron bien, sirviendo a Dios, haciendo las cosas bien, pero en un punto cayeron en pecado o se dedicaron a hacer dinero y cayeron. Puedo nombrarle muchos, algunos pastores que por causa de inmoralidad no están más en el ministerio. Eran buenos hombres, predicaban la Biblia, algunos en el país, otros en el campo misionero, y ahora no están sirviendo más a Dios. Ellos encontraron la voluntad de Dios y lo siguieron hasta cierto punto, pero en una instancia se involucraron en cosas que no eran espirituales y como resultado ya no están sirviendo más a Dios. Fracasaron en la voluntad del Señor. Bueno, personas así nunca van a experimentar Jehová Jiré. No se apropie de la promesa de Dios que va a proveer, mi amigo, hasta que, como Abraham, haya descubierto la voluntad de Dios y se haya entregado a la misma, obedeciéndole. Abraham no trató de salvarse a sí mismo ni a su hijo. Él entregó todo a Dios. Cuando Abraham ofreció a Isaac, él entregó su propio corazón y por eso estaba dispuesto a entregar a su hijo. Pero lo hizo en fe,
Dios ya le había prometido una descendencia por medio de Isaac. Entonces Abraham creyó en su corazón que Dios permitía que matase a Isaac porque lo levantaría de los muertos. Ese es el testimonio del cual el escritor de Hebreos nos habla en el capítulo 11. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jehová Jireh se encuentra en la epístola a los Filipenses. Se trata de un versículo maravilloso y muy conocido. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El texto dice: mi Dios suplirá o proveerá. Allí está Jehová Jireh en el Nuevo Testamento. Ahora, esta provisión está relacionada con obediencia y sacrificio. Lo mismo se aplica tanto para Abraham como para la promesa de Filipenses. Esta última fue dada a personas que tenían las mismas características que Abraham. ¿Lo ve? Esos individuos a los que Pablo les escribía habían entregado todo a Dios, ya que leemos en Filipenses 4:18 que habían ofrecido olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso mismo hizo Abraham al ofrecer a Isaac, un sacrificio acepto, olor fragante, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la obediencia de Abraham, su abandono a la voluntad divina, ascendió al cielo como olor fragante, agradable a Dios. La otra instancia en el Nuevo Testamento a donde encontramos un sacrificio mencionado es en la epístola a los Efesios, donde habla de la muerte voluntaria de Cristo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. La entrega sacrificial de los filipenses está conectada por el Espíritu Santo a la entrega de Cristo en la cruz. Por eso, como a las personas de las cuales habla Pablo, podía decir: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ellos no podían apropiarse de Jehová Jireh si no estaban dispuestos a ofrecerse a sí mismos como sacrificio agradable a Dios. Ahora, la devoción de Abraham al Señor fue aprobada y aceptada por completo. Dios dijo: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Lo ve? Ya conozco, dijo Dios. No se había probado antes. Abraham no había sido probado hasta ese nivel. Dios lo sabía, porque Él todo lo sabe. Pero Dios vio una evidencia palpable en el altar del monte Moriah. Fue allí que Isaac fue ofrecido en sacrificio a Dios y Dios vio la fe de Abraham. Ahora, la fe siempre se demuestra con acciones y el temor de Dios por los frutos que esa acción da. Santiago dijo: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Lo leemos en Santiago 2:21. ¿Quién pondría su fe en duda? Si uno quita la fe, Abraham aparece en el monte Moriah como un asesino, como un loco. Ponga la fe en escena y quedará un adorador devoto, temeroso de Dios y justificado hombre de Dios. Pero la fe tenía que probarse. Santiago 2:14 dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ni el hombre ni Dios quedan satisfechos con una profesión falsa. Dios busca autenticidad y honra esa autenticidad siempre que la encuentra. Y la fe se muestra solamente en acciones. En la actualidad la gente habla de Jesús, canta acerca de Jesús, va a la iglesia, llevan la Biblia, pero la fe verdadera es como una piedra preciosa difícil de encontrar. Esa fe que permite que un hombre se aleje de las costas de las circunstancias presentes y se enfrente a las olas y el viento y soporte esa tempestad más allá de que el maestro esté aparentemente dormido en la popa. Bueno, mis amigos, Abraham probó su fe, él la demostró. Y es muy interesante ver cómo el alma de Abraham llega a descubrir el carácter de Dios por medio de la prueba de su fe. Él nunca habría conocido a Jehová Jireh de no ser triunfante en ese momento de prueba. Fue allí que Abraham descubrió este aspecto de la naturaleza de Dios.
Mis queridos amigos, cuando se nos permite cargar con pruebas de parte de Dios, de seguro que van a llevarnos a descubrir alguna nueva faceta de la naturaleza de Dios. Eso va a conducirnos a valorar más las pruebas. No se frustre con las pruebas de Dios. No se enoje con Dios. No deje su relación con Él. No deje su relación con hermanos en Cristo. No deje de lado su lectura bíblica, su tiempo de estudio y oración cuando se encuentre bajo una prueba. Dios está tratando de hacer algo por usted y por mí, pero primero tiene que hacer algo en nosotros. Si Abraham nunca hubiese levantado el brazo para matar a Isaac, si nunca hubiese levantado el cuchillo, nunca hubiera conocido las profundas riquezas de este título que encontramos en Génesis 22, Jehová Jiré. Es solamente cuando somos puestos a prueba que descubrimos cómo es Dios. Sin las pruebas, solo podemos hacer teorías de cómo es Dios. Dios quiere que descubramos quién es Él en verdad. A veces pienso con qué convicciones y sentimientos diferentes debe haberse ido Abraham desde el monte Moriah. Cuando regresó era un hombre nuevo. Había descubierto a Jehová Jiré, el Señor que provee. Bueno, ese mismo Dios está disponible hoy, mis amigos, para usted y para mí y para cada persona. ¿Está usted pasando por aguas profundas? ¿Está pasando por alguna prueba que lo desanima y usted se pregunta ¿a dónde está Dios? Él está ahí, mi amigo, Él está ahí. Él lo está poniendo a prueba y quiere que usted se entregue por completo a su santa voluntad. La obediencia completa a la voluntad de Dios le va a costar algo, me va a costar algo. Pero sea cual fuere el precio, puede contar con que Dios lo reembolsará. Ahora, si nosotros fallamos y no cumplimos con sus requisitos, no podemos esperar que Él nos provea. Mi amigo, viva en la realidad de Jehová Jiré y nunca más tendrá que preocuparse o temer. Si usted quiere conocer a Jehová Jiré, el Señor que provee debe dejarle a su Isaac. Debe venir al monte Moriah o el Calvario y allí debe entregarse por completo. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Espero que sí. Si usted está escuchando y todavía no es salvo, confíe en el Señor Jesucristo hoy. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero que Dios proveyó como sacrificio para quitar nuestros pecados. Él murió y resucitó y quiere salvarle en este mismo momento. Confíe en Él y recíbale ahora como su Salvador personal. Y mi amigo, si usted es creyente, es momento de adorar. En Génesis 22 aparece la palabra adorar por primera vez, pero ahora es momento de adorar. Habiendo entendido todo este contexto, Jehová ha provisto sacrificio para nosotros. Nos ha dado vida eterna en Cristo. Es digno de nuestra adoración. Es digno de nuestra obediencia en la vida. Bueno, muchas gracias por llegar con nosotros hasta este punto en nuestro estudio. Debemos hacer una pausa. Hasta ese entonces, mis amigos, sigan leyendo sus Biblias y orando, y mirando siempre hacia arriba.